Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a la convocatoria. Yo voy a ser hoy mucho más breve que en otras ocasiones en que contábamos con mucho tiempo, y un clásico, como dicen en Italia, de mis presentaciones del seminario era decirles, cosa que podría hacer hoy también, que en lugar de presentar al conferenciante, a la audiencia, en nuestro caso, porque es realmente un seminario, es decir, no es una conferencia, es una sesión, digamos, de intercambio provocada por una primera intervención, digamos, de alguien, como les he dicho, bien puesto en el tema correspondiente, porque Germán Brignone, el doctor Germán Brignone, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, hizo su tesis doctoral sobre este tema en concreto, sobre el teatro de Juan Mayorga, y en concreto sobre este tema que yo he querido simplificar en la convocatoria, hablando de, incluso ahí conservando una cosa bonita del título y tal, de cartografía de las influencias, pero que hubiera puesto igualmente o con más satisfacción las influencias en el teatro de Juan Mayorga, porque creo que para llamar la atención es decir, les va a tratar de esto. Y luego ya, como ven aquí, el título del libro tiene unos matices que apreciaremos enseguida, ¿no? Hoy, bienvenido Abel, ¿ves? Ven ustedes como conozco a todo el mundo, y las otras veces lo he hecho. Hoy no lo puedo hacer por falta de tiempo, porque hemos arrancado un poco más tarde, sino prácticamente después de darles la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, decirles simplemente eso. Germán es, como les he dicho, profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, se ha doctorado recientemente con una tesis sobre este tema, y es, por otro lado, pues una excelente persona. Ha trabajado en el proyecto de investigación que normalmente nos reúne aquí, donde hay algunos miembros, digamos, que participan en él, y por tanto es como uno de nosotros, y simplemente le doy también a él la bienvenida, las gracias por haber aceptado provocarnos hoy algunas inquietudes, y espero algún intercambio después de palabras a propósito del teatro de Juan Mayorga y de este aspecto en particular, que es de todo lo que hay, de lo que algunos podrían llamar intertextualidad ampliamente entendido, pero es más que eso, es decir, de todo lo que podríamos decir de su teatro no es estrictamente primario, digamos, inventado por él, sino que procede de fuentes históricas, filosóficas sobre todo, literarias muchísimas, etcétera, etcétera, ¿no? Con unas matizaciones que yo supongo que hará de las diferentes maneras, las versiones, por ejemplo, de otras obras, la presencia, digo, esa es para, por si a pesar del título resumido y a pesar del título amplio alguien tuviera duda todavía, es lo único que quería ponerles, digamos, como umbral, que de eso entiendo yo. A lo mejor Germán me sorprende y resulta que no es nada de eso de lo que va a hablar, creo que no. Y solamente eso, o sea, pedirle, aunque no te presente uno por uno, aquí tienes investigadores del CSIC, o sea, una cosa bien comprometida, y alumnos y exalumnos de máster, de doctorado, etcétera, etcétera. Toda gente tan interesada y tan válida, creo yo, según mi opinión, como tú, y por tanto sobre todo estamos entre amigos, para que bajemos un poco las solemnidades académicas y pasemos al coloquio, digamos, a la situación de conversación. Perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer aquí al CSIC, a Luis, no lo veo tapado con la pantalla, director de Lilla. Director de Lilla, que me ha soportado también, no solamente en mi estancia, sino que en otras situaciones también de almuerzos y demás. Y al CSIC, sobre todo, que me ha acunado en este primer viaje a España que tengo la oportunidad de hacer. Y bueno, yo no caigo todavía, como le decía hace un rato a José Luis, no caigo de todo lo que me ha dado España, de toda la gente que me ha hecho conocer, y de esta estancia que la verdad que me ha enseñado y me ha nutrido muchísimo en todos los aspectos, y en ese sentido tengo que agradecerle personal e íntimamente a José Luis, que es el gran hacedor de que yo esté aquí, de que yo esté en el CSIC, no solamente de que yo esté en el CSIC,
sino de que yo esté en España directamente y bueno, también es uno de los responsables o uno de los hacedores de la publicación, o que sea posible la publicación de mi tesis. Aquí, bueno, además de ser un maestro y un padre, y ahora, antes de este viaje, pero después de este viaje, sobre todo ya parte de mi vida y de mi familia, entonces todo esto no sería posible sin él, así que es todo un mérito, todo esto que me está pasando es un mérito, sobre todo, principalmente de... Quería decirlo sobre todo porque están filmando para que quede en registro de video, para que todo esto quede en registro de video, quería decirlo ya y que quede como de una forma inamovible, ¿no? Solo falta que digas, cuando corten la grabación, ya les diré lo que pienso de la... No, y encima dicen que soy una buena persona también, así que ya no sé más qué esperar, ya no puedo esperar más nada de esto. Bien. Bueno, y sobre todo también agradecerles a ustedes por el tiempo que dedican a estar aquí, a venir a escuchar esta humilde propuesta de lectura. Es simplemente una propuesta de lectura de la obra de Juan Mayorga, que en cierta forma es una forma de lectura mía de todas las obras literarias y de todos los autores dramáticos también que he adoptado desde mi adolescencia, si se quiere, que es esta... Como decía José Luis, también la lectura a partir de las influencias, el ida y vuelta, ¿no? Esta lectura de percibir ciertas influencias y viajar para atrás buscando esas ramificaciones que llegan a toda la literatura, ¿no? En el caso de Juan Mayorga, bueno, siempre se hace mucho más especial siendo el autor con el que uno comulga en este tipo de trabajo, con un autor con el que estado trabajando tanto tiempo y sobre todo también un autor tan prolífico en obras y en influencias también, ¿no? Se hace un trabajo difícil que en un momento podría haber sido de varios autores, pero que ya con la magnitud de la obra de Mayorga alcanza y sobra para un trabajo de este tipo, ¿no? Creo, como digo en el prólogo de la tesis, que si no se tratara de Mayorga sería muy difícil. Hoy en día, yo he pensado y digo, no hablo a nivel España, no hablo a nivel habla hispana, sino creo que hoy en día encontrar a un autor tan prolífico, con tanta cantidad de fuentes o de influencias, sería muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, mi propuesta de lectura, mi propuesta de análisis, se trata simplemente de eso. Por eso, bueno, ahí he puesto el título Tránsitos, apropiaciones y transformaciones en la dramaturgia de Juan Mayorga. Para resumir, digamos, yo parto de una conjugación de la metapoética. El metapoética sería la teoría, la crítica del autor y la conjugación de eso con su propia obra. Partiendo entonces de la crítica de los escritos de Mayorga, yo observaba en principio ciertos puntos generales que después se sustancian en el trabajo, que son, por ejemplo, el sentido del teatro político, la idea política, la idea del teatro como un arte político. Ya voy a profundizar bien en estos puntos. Bueno, la cuestión del teatro histórico, veía también que Mayorga trabajaba mucho la historia en el teatro y que puntualizaba en varios episodios históricos particulares. La cuestión de las matemáticas, también siendo él matemático, y la filosofía, sin duda, son las dos asignaturas por antonomasia de Juan, y que lo nutren su teatro desde lo seminal. Y por otra parte una abundancia también de lo que podríamos llamar la metateatralidad y una gran cantidad de intertextos que se conectan con todo, ¿no? Porque él mismo habla de su obra como consecuencia de estos traspasos, de estas influencias. Cuando le preguntan en algunas entrevistas en qué se basa su obra, él dice que la filosofía es fundamental, las matemáticas también son fundamentales para comprender su obra, y también habla de la escuela de los clásicos, dice él, que ha sido fundamental para formarlo en su propia obra, es decir, todo lo que podríamos llamar adaptaciones, lo que en teatro se llama versión, adaptación y demás.
En ese sentido, bueno, me abre el panorama como para hacer esta lectura, que es una lectura, yo siempre digo borgiana, ¿no? Esta idea borgiana de que un autor se define, o que mejor dicho, un autor define en su obra sus precursores, o define sus influencias, y a partir de esas influencias yo veo la forma más fiel, la forma más patente, la forma más llana o menos autoritaria, si se quiere, de definir o de buscar el perfil de la poética de un autor. En ese sentido yo lo que buscaba era, en principio, para meterme con la teoría y no ser muy abrumador, un marco teórico, una metodología teórica que me permitiese ver estas cuestiones tanto en las obras propias o originales, podríamos decir, como en las llamadas adaptaciones y poder conjugar esos dos tipos de dramaturgia, ¿no? En ese sentido, el teatro comparado, la disciplina del teatro comparado, que es una disciplina que se está estudiando en Argentina hace bastante tiempo, dirigida por Jorge Dotti, nos va a dar algunas pautas fundamentales para hacer este trabajo, ¿no? En primer lugar, la teoría del teatro comparado abarca diversas áreas de estudio que pueden ser, como dice ahí, la poética comparada, la tematología comparada, la estética de la recepción, la pedagogía, etc. Y dentro de todas estos tipos de estudio o estas áreas de estudio, me paré en lo que se define como los estudios comparados de adaptación y traducción teatral, sobre todo porque tienen mucha correlación con lo que es la misma teoría de Juan Mayorga sobre la adaptación, que está absolutamente ligada a la traducción. Sin embargo, a los fines teóricos, a los fines de un trabajo de tesis doctoral, la definición de Mayorga es una definición que no puede utilizarse en un sentido operativo, porque él habla de la adaptación como una forma de traducción, y lo primero que busca hacerse es una delimitación teórica, ¿no? Entonces, lo primero que me ofrecía el teatro comparado era una delimitación de los conceptos de traducción, de puesta en escena, de adaptación, que muchas veces son confundidos o tomados de la misma manera, y a la vez me daba un marco operacional en el sentido de una clasificación de las adaptaciones, entre adaptaciones poéticas, genéricas y demás, que es la clasificación de adaptaciones que yo utilizo también en mi trabajo. Y principalmente el área de la cartografía, que es también un término coincidente tanto en la teoría del teatro comparado, en donde la cartografía se le llama a una conjugación de todas estas áreas, o a tomar los elementos más importantes, más predominantes de cada una de las áreas para conformar un marco complementario, y se le llama cartografía, que coincide también con la misma idea de la cartografía dramática de Juan Mayorga, ¿no? Para quien el teatro no es calco sino mapa, según sus propias palabras, ¿no? Por otra parte, también otra de las claves que me daba el estudio del teatro comparado era la definición de dramaturgias. Según el teatro comparado ya no se puede hablar de dramaturgia, sino de dramaturgias. Hay diferentes formas de concebir la dramaturgia, por ejemplo, en base al ente creador, si es una dramaturgia de director, de dramaturgo, de actor, de grupo, etcétera, en base a la instancia de su creación, si es una dramaturgia pre-escénica, escénica o post-escénica. Entonces, entre todos estos tipos o formas de definir la dramaturgia, también por el soporte para el cual está creado, no es lo mismo una dramaturgia para actor que una dramaturgia para títere o que una dramaturgia para objetos, ¿no? Y dentro de estos tipos me interesaba mucho una definición que es la de la dramaturgia, que se define por la relación de un texto fuente X con un texto de destino Y, en cuanto a la relación X en Y de Pichot-Rousseau, tomado de la literatura comparada, pero dentro de lo que define Duati en el área del teatro comparado, él solamente dentro de este grupo habla de las dramaturgias de adaptación, ¿sí? Es decir, deja afuera, ¿sí?, todos los que podríamos definir como la fotografía, la pintura, es decir, las artes no narrativas, los textos no literarios,
que en el caso de Mayorga eran muy importantes, como los textos históricos o filosóficos y demás, y son definidas, son agrupadas y no clasificadas ni estudiadas como dramaturgias de intertextos, palimpsestos, continuaciones y demás. Y aquí está el pequeño, modesto, breve aporte teórico que hace nuestro trabajo, que tiene que ver con el concepto de dramaturgias de vínculos intertextuales, que es un concepto que complementa al concepto de dramaturgias de adaptación y en cierta forma también se relacionan, pero que a nosotros nos permite ampliar nuestro campo de estudio a todas las formas de recepción en la obra de Mayorga, ¿no? O de Mayorga en su obra. Definimos entonces a las dramaturgias de vínculos intertextuales como referencias más o menos directas o reconocibles de un discurso o fragmento discursivo X, es decir, fuente, presente en una obra dramática Y, que no explicitan su vínculo con el texto predecesor, o bien lo explicitan cuando esa fuente no se trata de una obra narrativa o ficcional, sino que estaríamos hablando justamente de una dramaturgia de adaptación. Como les decía recién, complementan en nuestro estudio el campo de estas transpolaciones, relaciones X en Y, nos permiten ampliar también, además de las adaptaciones, el corpus de las obras estudiadas y relacionar dentro de este estudio a las obras originales del autor, meter dentro de esta bolsa de relaciones a las dramaturgias que llamamos originales de Mayorga, y bueno, se relacionan entre sí. Por lo tanto, este concepto, a mi modo de ver, resulta un paso fundamental para nuestra idea de una cartografía de la obra de Mayorga, que es una cartografía de tránsitos, apropiaciones y en definitiva transformaciones, porque aunque se trasladen, aunque se traspasen de la misma manera, el contexto, la palabra del autor ya en sí misma las está transformando, ¿sí? Los vínculos que estudiamos, que podrían ser muchos más, pero nosotros nos remitimos a hacer un marco operacional exclusivo para la obra de Mayorga, son vínculos interdiscursivos, tematológicos y magológicos, es decir, las disciplinas o las áreas del teatro comparado, y también sumamos dos tipos de formas o de vínculos de estudio: los vínculos de circulación y traducción, que tienen en cuenta los viajes, las estadías o la presencia de Mayorga en diferentes lugares y cómo eso ha dejado alguna huella en su obra, y sobre todo los vínculos metapoéticos, que tienen que ver con la relación entre la teoría o la crítica propia y la obra dramática, ¿no? Por otra parte, otro de los ejes, otro de los conceptos que tomamos también del teatro comparado son los ejes de lo intranacional y lo internacional. Al teatro comparado no le interesa mucho el estudio de lo intranacional, sino que se basa sobre todo en las relaciones internacionales, pero como nosotros, o como nuestra idea era definir el perfil de la poética de Juan Mayorga a partir de esas apropiaciones, era indispensable trabajar lo intranacional o lo español, ¿no? Entonces sumamos este eje, y dentro del segundo eje, que sería lo internacional, utilizamos también el concepto de territorialidad, que son mapas específicos de lo teatral, como para resumir, que no muchas veces, o que no siempre, o que casi nunca coinciden con lo que podríamos llamar los mapas políticos geográficos, ¿no? Sin embargo, bueno, en algunos casos sí los hacemos coincidir por cuestiones de comodidad, o porque también muchas veces tiene que ver estos mapas de circulación que les mencionaba recién, resultan muy importantes. En el caso de la Grecia clásica tomamos la idea de cultura como esta forma de territorialidad. En el caso de Alemania tomamos la territorialidad de la lengua, en el sentido de que la lengua, todo lo que haya sido escrito en lengua alemana nos permite a nosotros tomar esa territorialidad de la lengua, y nos permite, por ejemplo, reconocer las huellas de la literatura de Kafka dentro de lo que sería la territorialidad alemana, ¿no? Más allá de que Kafka ha sido checo, escribió en esa lengua, y entonces se puede tener desde ahí esa concepción. Bueno, en el caso de Rusia, Inglaterra, Francia e Italia, como les decía, son muchas veces importantes los tránsitos, entonces dejamos allí todo como estaba la cuestión de la territorialidad geográfica o política. La cuestión con China, que está basado sobre todo en escritos metapoéticos, en escritos teóricos
teóricos críticos, si se quiere, nos permite ver o plantear una relación de lo teatral desde la perspectiva de enfrentamiento Oriente-Occidente y, por lo contrario, en cuanto a la Argentina es, digamos, lo contrario a la idea alemana, porque allí hay diferentes territorialidades que nos permiten ver las variantes dentro de una misma lengua. Entonces, utilizamos diferentes conceptos de territorialidad según se podrían acomodar a nuestro interés. Cada una de estas territorialidades, inclusive lo intranacional, pasa por este filtro, ¿no? Las obras originales van a ser estudiadas desde la dramaturgia de vínculos intertextuales, que son los vínculos interdiscursivos, tematológicos, imagológicos, metapoéticos y demás, a partir del estudio de los intertextos y de los dos extremos y las dos líneas que define Guillén en sus múltiples moradas y demás libros de la literatura comparada. Y por el lado de las dramaturgias de adaptación, ahí está la clasificación en genéricas, poéticas y las subclasificaciones que tienen internamente esas formas de dramaturgias de adaptación. Lo que tienen en común es que en todos los casos buscamos alteraciones o transformaciones o cuestiones que se mantienen intactas en los niveles de la fábula, en el nivel textual, en el nivel lingüístico, morfológico, semántico y también en algunos casos a partir de lo que llamamos las matrices de teatralidad, en lo que ahí nos hemos apoyado en la teoría del maestro García Barrientos con el estudio del espacio, tiempo, personajes, visión y muchas veces también en lo del texto, ¿no? En cuanto a la primera parte de lo intranacional, bueno, el trabajo comienza con esta primera formación académica y artística que tiene que ver con los primeros talleres de dramaturgia, con José Sánchez Initerra, con los primeros estudios de filosofía y la importancia de Reyes Mate, que tengo que conocer próximamente también, porque es uno de las influencias de mi influencia, por decirlo así, los estudios matemáticos y demás, y dentro de los temas, de los vínculos intertextuales tocamos dos particularmente, el tema histórico de la guerra civil, o los dos temas históricos de la guerra civil y el franquismo, que son trabajados en 3 horas, son vistos en 3 horas, podrían ser por ahí algunas más, pero nosotros decidimos por una cuestión de espacio también remitir a no más de 3 horas por punto. La primera es 7 hombres buenos, primera obra de Mayorga, escrita en el año 89. La segunda es El jardín quemado, un poco posterior, y la tercera es una obra breve que está en su teatro para minutos, que es El hombre de oro, una obra muy breve también que habla sobre la metáfora del arte, si se quiere, en tiempos de la guerra. Y por otra parte, el otro tema que tocábamos es un tema que es doble, el exilio y la inmigración, porque en 7 hombres buenos se puede ver también, se puede hacer un estudio transversal sobre la cuestión del exilio de los exiliados, pero en Animales Nocturnos, que es la obra que nosotros trabajamos, se habla de la inmigración, es decir, de los inmigrantes en España, más allá de que no se hable específicamente de España, hay ciertas marcas, ciertas señas que nos indican que está haciendo una referencia directa a un tema absolutamente actual, además, ¿no? El tema de la inmigración, de los inmigrantes ilegales, de las leyes contra la inmigración y demás, son lo que más sobresale en este punto. Quizá las primeras conclusiones que se sacan aquí son las conclusiones de las primeras búsquedas de lo universal, las primeras muestras de cómo la historia, pese a ser algo particular y propio, siempre tiende a una búsqueda de lo universal, a la posibilidad de la representación en cualquier tiempo o espacio del planeta, lo que hace también que Mayorga se represente de esa manera, ¿no? Hoy en día en cualquier tiempo o espacio del planeta, que no se remita a algo propio y efímero, sino que la obra crezca en ese sentido. Y en el caso de Animales Nocturnos también empiezan a nacer ciertos temas en los cuales puedo profundizar más adelante, o si a alguien le interesa preguntará, que son las animalizaciones y el tema de las animalizaciones, y sobre todo la importancia que se le da al tema de la ley como un poder abstracto, invisible y superior, que muchas veces toma el lugar que en la vieja tragedia
griega clásica podría tener Dios, ¿no? Eso que impone la fuerza desde un lugar invisible y ausente. Y en cuanto a las dramaturgias de adaptación, en lo español, que quizás es lo más, o una de las cosas más importantes también, porque tiene que ver con este trabajo con los clásicos, dentro de lo que serían las adaptaciones genéricas, el cambio de género, del género narrativo al género teatral, está la obra Palabra de Perro, que está basada en el Coloquio de los Perros de Cervantes, La Lengua en Pedazos, que está basada en el libro de la vida de Teresa de Jesús, y Sonámbulo, que es una adaptación del poemario Sobre los Ángeles de Rafael Alberti. Dentro de las adaptaciones poéticas, que el teatro comparado llama este cambio dentro del teatro, por lo cual apunta a la comparación entre las poéticas de los autores, por eso se llama adaptaciones poéticas, Divinas Palabras de Valle Inclán, y 4 ejemplos de obras de Lope y Calderón, ¿sí? Tenemos La Dama Boba, El Monstruo de los Jardines, La Vida es Sueño, y en este momento se me va cuál es la 4ª obra que me falta, Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna, esas son las 4 obras que trabajamos en ese punto de las adaptaciones poéticas. La segunda parte, o lo internacional, comienzan con la Grecia clásica y cuáles son los elementos que le da la Grecia clásica. Yo, leyendo el librito este que es la lectura que hace Mayorga cuando le dan ¿cómo se llama? Razón del teatro, se llama el librito, que cuando él le da el doctorado en la Academia de Doctores de España, tiene un librito que se llama Razón del teatro, y él dice, en el teatro la palabra siempre es agónica, es palabra de lucha, y a partir de ahí me llega toda esta idea de la estructura agonista o agonística, consciente, usada a consciente por Mayorga, y lo he analizado en una obra que se llama El Crítico, si supiera contar me salvaría, en la cual esta forma de enfrentamiento del agón, ¿sí? Que es eso, es el enfrentamiento, es el combate verbal que lleva hacia algo más profundo, se transmite en diversas formas, se va dando especularmente de diferentes maneras, ¿no? Llega hasta formas del pugilismo, llega hasta formas del teatro y se compara desde ahí. También Reykjavik es una obra en la cual se podría trabajar este tema del agón y de la esencia del agón usada a conciencia por Mayorga. Y las huellas de la poética de Aristóteles, que están en este punto solamente en Himmelbeck analizadas, pero que también a partir de lo que él mismo dice en toda su crítica, en su metapoética, es un tema muy potable de análisis y de comparación en la obra de Mayorga. Y bueno, las 2 dramaturgias de adaptación, que son adaptaciones poéticas, porque vienen del teatro de la Grecia clásica. Fedra, que además de Eurípides podríamos decir que es una conjugación de fuentes, porque también hay un poco de la Fedra de Racine y también hay un poco de la Fedra de Séneca, entonces sería como un híbrido de fuentes, y Écuba, que ya es más estrictamente de Eurípides, por eso el subtítulo de Écuba en Fedra dice Fedra de Juan Mayorga, ¿sí? Y en Écuba dice Écuba a partir del texto de Eurípides, ¿no? Entonces son 2 formas de adaptación diferentes, una que tendría que ver más con un palimpsesto y otra que sería una adaptación más directa. Quizá la territorialidad más influyente en la obra de Mayorga es justamente esta, la alemana. A mi modo de ver, una vez que terminé el trabajo, y sobre todo por lo exhaustivo, por las críticas que tuve, por lo pesado que era mi trabajo en la extensión, llegué a pensar que con el capítulo de lo alemán hubiese estado más que bien el trabajo, porque además yo creo que es la fuente fundamental de la dramaturgia de Mayorga, ¿no? Primero que nada, marco la importancia del mapa de circulación, esta estancia de investigación para su tesis doctoral que va a ser sobre todo en Berlín entre los años 90 y 91, y principalmente su tesis doctoral, que es lo que más lo nutre, sobre la filosofía de Benjamin. A partir de Benjamin se puede ver prácticamente toda la obra de Mayorga, hasta
el día de hoy lo sigue citando todo el tiempo. Ahí están las chicas que son alumnas del máster y pueden dar fe que él tiene Benjamin como una especie de Biblia, los escritos benjaminianos, y creo que son, como puse ahí, el ápice fundamental para ver todas las interrelaciones culturales, ¿no? A partir de Benjamin se puede estudiar el concepto de traducción y el concepto de adaptación en la obra de Mayorga, porque el texto el adaptador, omisión del adaptador, está basado en la tarea del traductor, es como una paráfrasis del texto de Benjamin, la tarea del traductor. A partir de Benjamin también se debe ver la historia, o el teatro histórico no puede ligarse de la visión o de los textos que hablan sobre la historia en Benjamin. La literatura también, porque en cierta forma vamos a ver que la literatura en este caso es Kafka, y no se puede ver la influencia de Kafka en Mayorga sin ese filtro benjaminiano. Él mismo lo escribe en su metapoética. Y bueno, la misma idea de verdad de la filosofía, que es como uno de los ejes centrales, de las búsquedas centrales de Mayorga, la idea de una verdad como horizonte o como algo, como una especie de vasija rota cuyos fragmentos son siempre incompletos, es fundamental para entender la obra de Juan. En cuanto a lo puntual de Benjamin, porque después va a seguir todo el análisis a partir de la óptica benjaminiana, pero las citas más directas que nosotros veíamos en la obra de Juan sobre Benjamin era, primero que nada, la imagen del ángel nuevo, o la imagen del ángel, si se quiere, que está estudiado puntualmente allí, y después varios conceptos que van apareciendo y que juegan un papel fundamental en la obra, tanto en la metapoética, en sus escritos teóricos, como en su obra, ¿no? Conceptos de barbarie, experiencia, shock, por una parte, y de elipsis, constelaciones y enjambre, por otro lado, ¿no? En 3 obras lo analizamos a esto: en Angelus Novus, que tiene el mismo título del texto de Benjamin, que a la vez proviene de aquel cuadro de Klee y está todo de alguna manera referenciado en ese drama, un drama fragmentario, difícil, ¿no? Pero que bueno, tiene toda esa simbología benjaminiana reunida ahí. En Quiero ser enjambre, que es un discurso más bien íntimo, parece un poema, pero está incluido dentro de su teatro para minutos, o de su teatro breve, por lo tanto nosotros también lo hemos tomado como una forma teatral. Y en JK, que es una obrita breve, también está en el mismo teatro para minutos, que son elementos biográficos, se cuenta desde una perspectiva tercera, digamos, una perspectiva del enemigo, entre comillas, los últimos momentos de la vida de Benjamin también, ¿no? Entonces ahí veíamos citas o referencias bien directas, pero como les digo, ese filtro benjaminiano nos sirve también como para analizar la cuestión de la lengua, ¿sí? Todas las reflexiones sobre la lengua y sobre la traducción tienen como protagonista la lengua alemana, porque es la segunda lengua que él maneja, y en el traductor de Blumenberg él la va a usar a la lengua alemana casi como un instrumento de sonido. Él en una entrevista habla de la lengua reducida a mero sonido, y a esas repeticiones de sonido que el espectador tiene que ir descifrando o interpretando de la manera que más conveniente le sea posible, ¿no? Entonces, sin hacer un apartado puntual en el trabajo, se ve la cuestión de la traducción a partir de esta obra del traductor de Blumenberg. En cuanto a la historia, bueno, el holocausto, que como dice en el trabajo que publicamos en el otro libro sobre Juan que sacamos allá en Córdoba, José Luis comienza diciendo que el holocausto es el elemento histórico o el momento histórico por excelencia en la obra de Mayorga, y bueno, nosotros lo estudiamos modestamente en 3 obras que son Himmelbeck, El cartógrafo y Job, en la cual se mezclan testimonios de la Segunda Guerra con el mito de Job, ¿no? Y en cuanto a la literatura, como les decía antes, también la cuestión kafkiana, nos remitimos, dentro de toda la influencia kafkiana que podemos encontrar en la obra de Mayorga, nosotros puntualizamos en un aspecto fundamental, que es el de los animales y la animalización.
preámbulo de este trabajo comienza con, hay una diferenciación entre lo que sería el humano con características animales y estas obras que nosotros analizamos aquí, que son obras protagonizadas por personajes animales, que paradójicamente, como de la misma manera en Kafka, hacen muy poca referencia a su cuerpo animal. Todo lo contrario pasa con humanos en las animalizaciones, que hacen todo el tiempo referencia a una comparación con lo animal, ¿no? Nosotros analizamos estas tres obras que además tienen un periodo de escritura muy corto, de 4 años. Palabra de perro, que ya la había mencionado antes como la reescritura del cuento cervantino, es apenas mencionada y son puntualmente analizadas últimas palabras de Copito de Nieve, La tortuga de Darwin y La paz perpetua, en donde se retoman nuevamente los personajes perros, ¿no? Dentro de la dramaturgia de adaptación, también la parábola, digo yo, porque más que un cuento a mí me resulta una parábola kafkiana ante la ley, en la cual se ven también claramente estas animalizaciones, por lo tanto vamos combinando los elementos, empezamos a combinar, más allá de que eso sucede puntualmente en las conclusiones, los elementos entre adaptaciones y obras originales, y 3 adaptaciones poéticas que marcan también que lo alemán es, después de lo español, lo más reiterado. La literatura y el teatro alemán son lo más recurrentes, si quieren, en la obra de Mayorga. Natal el Sabio, La visita de la vieja dama de Dürrenmatt, que es la primera de las adaptaciones de Mayorga, y Woyzeck, que es también una obra que él siempre sigue retomando y a la que siempre sigue volviendo. Al hablar de Rusia, entonces, pasamos por 2 obras fundamentales, que son Reykjavik, cuando hablamos de la Guerra Fría, y otra parte en la cual vemos una imbricación historia, literatura y teatro en Cartas de amor a Stalin, porque se habla dentro de lo que sería la historia del stalinismo. Dentro de lo que sería la literatura también hay intertextos que se muestran, que se ostentan, y muchos intertextos escamoteados también, que van desde, bueno, las cartas a Stalin que le disparan la obra, hasta la gran novela de Bulgakov, El maestro y Margarita, y pasan, bueno, hasta el Fausto, que podría decirse un elemento que tienen en común los dos, la novela de Bulgakov y la obra de Juan, y también el Quijote. Esto me lo disparó un texto del mismo Juan, que habla sobre Bulgakov, que se llama Un Quijote en el siglo XX, y que cuenta la historia de que el mismo Bulgakov, al morir, sus últimas palabras fueron Don Quijote, Don Quijote. Entonces ahí hice toda una relación y encontré que había muchos puntos en común entre esas 2 obras, ¿no? Y bueno, dentro de las adaptaciones tenemos este fragmento que sería El Gran Inquisidor, de la obra de Dostoyevski y los hermanos Karamazov, y El desafío de Platonov, en la cual también se ve una forma de reducción o de limpieza de matemática, la matemática del lenguaje, se podría decir en términos de Mayorga. Mucho menos precisa, quizás mucho más recurrente a la poética, tiene que ver la influencia del inglés, ¿no? Ahí nos dedicamos básicamente a lo que él decía en su propia metapoética. Habla de Sarah Kane, tiene textos sobre lo que fue para él tomar clases con Sarah Kane y los elementos que Sarah Kane le puede haber aportado a su obra. Remarcamos ahí la escritura a partir de la conciencia del cuerpo. En el año 98, recién empezando su escritura, Mayorga va a hacer una estancia en el Royal Court, y a partir de ahí, esas clases con Sarah Kane, dice él que toma conciencia de la escritura teatral como una escritura del cuerpo, en primer lugar, y después, bueno, las referencias a Pinter, que desde mi punto de vista tienen que ver con una violencia en la obra de Juan, al igual que en la obra de Pinter hay siempre una violencia, pero una violencia subyacente, una violencia implícita, y que casi siempre domina toda la obra, ¿no? Es decir, esa cuestión, esa opresión violenta de algo invisible y omnipotente es lo que lleva a la acción de la obra y al final también, ¿no? Y dentro de las dramaturgias de vínculos intertextuales, trabajamos una obra cuyo disparador fue en este curso, en el Royal Court, que es una breve
que se llama Amarillo, en donde también se ven ciertos elementos de la violencia y demás. Y El Rey Lear, que acá fue puesta con nuestro querido y desaparecido Alfredo Alcón, fue estrenada esta versión en Madrid, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien, en cuanto a Francia e Italia, que después la juntamos en un capítulo que le pusimos otras resonancias, porque ahí tratamos el resto de Europa, que sería Francia e Italia, en un capítulo en conjunto. Vemos desde lo que serían los mapas de circulación, el taller con Enzo Corman que hacen con el francés Enzo Corman en Italia en el 2004, los textos de Montaigne y Montesquieu que parecen también citados en Últimas Palabras de Copito de Nieve, que son como el leitmotiv que lleva la obra, y la teoría de Charles Le Brun, que aparece puntualmente en un drama que se llama Método Le Brun para la felicidad, y son directa y estrictamente citadas esa teoría, que es toda una teoría sobre las artes plásticas y los gestos para transmitir las emociones. Entonces, bueno, hay toda una historia muy interesante. Como les decía, el teatro chino es también fundamental. En el año 2000 él va a hacer una visita a China invitado, y bueno, primero que nada hay cosas que mencionamos, como el hecho de que lo hayan llevado a ver una versión de, no sé si ustedes conocen la historia, pero él, muy breve, me voy a tomar un segundo, dice que lo llevan en China a ver un clásico español que se llama La Fuente de la Cabra, y el Pozo de la Cabra, el Pozo de la Cabra. Él no sabe que lo están llevando a ver, y cuando la empieza a ver ve que es todo como una alegoría de Fuente Ovejuna, una versión china de Fuente Ovejuna, a la que el traductor se la trabaja como el Pozo de la Cabra, ¿no? Entonces hace toda una relación desde ahí entre lo que sería Oriente y Occidente, y después una charla que él tiene con un actor chino, en la cual representa lo mismo que su abuelo y que su bisabuelo, siempre igual, de la misma manera, y protagonizan entre los dos un debate, y Juan toma una postura occidentalista frente a lo oriental, digamos, es decir, y a partir de una visión benjaminiana, porque él dice, ¿qué opinaría Benjamin de ese todo igual, siempre igual? ¿No? Entonces se para en una visión occidentalista y signada por la mirada benjaminiana. Y finalmente en el cuerpo, ya menos mal para terminar el cuerpo del trabajo, porque si no mi directora ya me iba a expulsar, trabajamos la relación con Argentina, que es un gusto que yo me di como un apéndice. Digamos que todo este capítulo podría tomarse como un apéndice, si bien no todo el trabajo, ¿no? Pero, si no se puede tomar todo el trabajo como un apéndice, este capítulo en particular, encontré una nota en la revista Picadero, en la cual él decía la gran influencia que había tenido la nueva dramaturgia argentina de Sprecht, Burdolte, Veronese, y toda esta cuestión, cómo trabajaban con la convención, cómo no usaban escenografía, porque trabajaban todo el tiempo con hacer creer al espectador y meter al espectador en ese juego de la convención, y cómo ver esas obras en sus primeros años de escritor lo había ayudado muchísimo a trabajar ese tema. Y finalmente Borges, que es una divinidad en común que tenemos con Juan y cuyos elementos nutren absolutamente toda su obra, ¿no? Es más, me parece que le puse demasiados elementos borgianos, y cuando le mostré el trabajo él me contestó, sí, está muy bien, pero me parece que Conrad, yo no sé si lo conocí por intermedio de Borges, ¿no? Creo que lo conocí por sí mismo, pero bueno, esta idea del doble, la idea del espejo, la idea de la biblioteca, que es un elemento que aparece constantemente en la obra de Juan, bueno, todo eso está analizado allí. Bueno, no me quiero poner a puntualizar. En cuanto a las conclusiones que se harían, yo decía, al que le interesa la obra de Mayorga, quizá el cuerpo del trabajo es lo más importante. Al que le interesa el tema del trabajo del teatro comparado, lo más interesante o lo más rico de este trabajo quizá está en las conclusiones, que es donde se empiezan a relacionar todo. Primero, porque buscamos un mapa vectorial. Yo definí un mapa vectorial, es decir, un mapa de líneas, más que un mapa de conexiones, de líneas, de caminos, ¿sí? Más que de trazar límites territoriales, ¿sí?
como ahí dice, agentes que transportan algo de un lugar a otro, o de rutas o recorridos, y entonces se da lo que yo llamo una superación de estas territorialidades iniciales, por lo cual, como les decía, son tomadas como focos o como puntos de partida para establecer estas líneas y esta red de relaciones. Primero que nada vimos tránsitos internos, los tránsitos de elementos que podían tomarse como recurrentes en las dramaturgias de vínculos intertextuales y también pasaban a las dramaturgias de adaptación, y al revés, los temas que se hacían recurrentes en las dramaturgias de adaptación y que también se veían después en las dramaturgias originales. En el primer caso, cuando nosotros vemos en conjunto las dramaturgias de adaptación o los dramas originales, vemos, por ejemplo, en primer lugar, un predominio de la búsqueda de una fidelidad, la búsqueda de el mantener para renovar, podríamos decirlo en sus propias palabras, ¿sí? Mayor es muy consciente de que no hace falta a la hora de adaptar un texto traerlo a nuestra época. El teatro, como hablábamos hace un rato con José Luis, siempre habla en presente. Entonces, no importa la época en la que esté ambientada, el teatro siempre va a estar hablando sobre la actualidad. Más o menos directamente, la mera elección de un clásico, ¿sí?, y de un lugar para representar ese clásico ya indica toda una postura e indica una intención de estar hablando sobre algo que está pasando en la actualidad, en el presente. Vemos también que en las adaptaciones por lo general se da más claramente el trabajo de matemática. Él, cuando habla de las matemáticas, habla de la palabra desengrasada, ¿sí?, la palabra en sus propios términos despojada del artilugio de lo literario, ¿sí?, y una palabra precisa y dramática que lleve inmediatamente a la acción. Y en los recortes, en esta limpieza, el desengrasar la palabra propia de las adaptaciones, se ve claramente este trabajo del matemático. Cuando uno hace este trabajo de hormiga, que me tocó hacer varias veces, de ir leyendo en paralelo las dos obras, se ve claramente cómo esos recortes sirven para mantener intacto el sentido de la obra original, ¿no? Y lo que más me llama la atención a mí es cuando él hablaba de estos grandes maestros del teatro clásico y cómo lo habían influenciado, la cuestión de la metateatralidad o la cuestión del teatrum mundi, que también es citado en esta razón del teatro, en este discurso que hace en la Academia de Doctores. La idea del teatrum mundi, dice, es en definitiva la idea de la libertad, y yo creo que la principal fuente, que después se ve recurrentemente en sus obras originales, está allí en los clásicos. Quizá más importante es ver cómo en las adaptaciones aparecen un montón de temas que pertenecen a sus obras originales, cómo él va poniendo, va transformando las adaptaciones a partir de estas temáticas originales, como por ejemplo el agón. Esta reducción de palabras también se da, que tiene que ver con lo matemático, se da muchas veces en la reducción de los personajes. Cuando Mayorga adapta un clásico, muchas veces suele reducir esos personajes, reducir el reparto original de personajes, y esta reducción muchas veces tiende a desengrasar, para usar su propio término, esta pelea original entre lo que podríamos llamar un personaje y su opuesto complementario, su doble, que también es como la cara de uno mismo. Entonces, al reducir y al centralizar la disputa, el agón entre los dos personajes principales, se ve claramente cómo se puede llevar este tema. Las animalizaciones, que también aparecen en sus obras originales, pero son utilizadas o son añadidas a todas las adaptaciones. Recuerdo en este momento, se me viene a la cabeza el Coimbra, que es el perro de Divinas Palabras, que es interpretado por un humano, ¿no? Y así varios personajes que aparecen o que son descritos como un animal que aparece en determinada obra, y Juan hace que sea un humano disfrazado de animal, y eso ya le da un carácter completamente diferente. Y también en un montón de adaptaciones, cuando se insulta a alguien, cuando se rebaja a alguien, porque la idea de la animalización siempre
como esta obra de Kafka tiene que ver con eso, con una idea de rebajamiento, y en ese sentido cuando se intenta en las otras adaptaciones rebajar a alguien, siempre se lo trata como un animal o se hace como una de estas homologaciones con los animales, y la puntualización en la temática de la ley, ¿no? Que yo les había dicho, es algo que nace en animales nocturnos, si se quiere, y que de ahí se expande a toda la obra de Mayorga. Cuando uno tiene que adaptar una obra, también tiene que elegir en cuáles de los temas, en cuáles de los ejes de esa obra va a puntualizar o va a focalizar, y Juan casi siempre ha elegido el tema o la temática de la ley. Y finalmente el trabajo termina, bueno, con lo que llamamos símbolos cartográficos, que son estos dibujos que aparecen en algunos mapas, que son figuras que expresan convencionalmente determinada información, ¿no? Nosotros vemos entonces la reiteración de los mapas, ¿sí? Los mapas son una temática autorreferencial de la obra de Mayorga, porque si para él el teatro es mapa y no calco, la temática de los mapas, no solamente en el cartógrafo, sino hace poco, hace creo que 2 o 3 días, se acaba de estrenar una obra breve que se llama 581 mapas, ¿sí? Hay una idea del mapa constante en su obra, que además siempre sirve. En Himmelbeck también se hace un mapa de todo el campo de concentración con diferentes alfileres que van ocupando los actores. O, bueno, en Angelus Novus también hay un mapa térmico que indica la densidad de gente que hay en determinados lugares de la ciudad. Siempre aparecen los mapas, ¿no? Y las fotografías son otro elemento simbólico, que además nosotros decimos son elementos simbólicos porque pueden expresar varios significados, depende de la obra y depende de la situación que plantea la obra, ¿no? Los trenes también, que aparecen en todas las obras mencionadas, aludidos en todas las obras del Holocausto, pero no solamente en las obras del Holocausto, sino que también en toda su dramaturgia. Y las bibliotecas que mencionaba recién, en la obra de Borges, en El Crítico se ve que el espacio donde se manejan los personajes es una biblioteca, la biblioteca a la cual hace referencia el comandante de Himmel todo el tiempo, ¿no? Y bueno, la Biblioteca del Diablo es el título de una obrita breve también. Entonces el elemento de la biblioteca es otro elemento simbólico, y dentro de los personajes tenemos ángeles, poetas, ciegos y niños. Los ángeles, desde los ángeles de Alberti, que él mismo define como el ángel nuevo benjaminiano, y que son personajes por lo general ausentes, personajes que no son vistos sino que son meramente aludidos en todo el mundo, excepto en Sonámbulo, que son 3 ángeles grises con sus propias palabras. Los poetas, que también están muy relacionados con la figura del ángel, con la figura del loco. Los ciegos, que son también un elemento simbólico fuertísimo, aparecen en muchísimas obras de Juan. Legión, un grupo de soldados ciegos que van llevando perros invisibles a la guerra. Bueno, BRGS también, que hacen referencia a Borges y a la ceguera, y quizá por eso también lo notó ahí. Y los niños, que son muy importantes porque los niños también son una forma simbólica de expresar, a mi modo de ver, la violencia, porque los niños en la obra de Juan nunca aparecen con su propia voz, siempre aparecen como algo que está puesto adelante de un adulto, que es quien le indica cómo debe ser. Hay una forma metateatral de la violencia, si se quiere, en los niños, que nunca están mostrando su verdadera cara o su verdadera voz. Entonces ese tema también, o ese personaje, me parece fundamental. Y bueno, allí está todo ese lío de flechas y de cosas que Dubati miraba así cuando lo presenté y no entendía nada, y podía poner más flechas todavía para relacionar, porque yo soy de relacionar absolutamente todo. Pero bueno, para simplificar, paradójicamente, ahí pongo 3 vías de acceso principales, ¿no? La primera es el teatro como arte político, ¿no? El teatro como algo que busca el desafío, mover la conciencia del espectador, que tiene su fuente principal en la Grecia clásica, pero que se fundamenta también o se profundiza con los talleres con Enzo Corman, que es quien le ayuda a definir del todo esa cuestión política del teatro. Y a nuestro modo de ver se da con la inclusión, el procedimiento de inclusión
consciente de la estructura agonista, la disputa, la contienda, la pelea esencial que crea el conflicto principal que desenvuelve toda la obra. Esta lucha siempre se da a partir de la tendencia de un doble, o de un personaje que tiene su doble, que es su opuesto complementario, su enemigo, su némesis, que es en definitiva la otra cara del mismo, y que encuentra el reflejo en el espectador, ¿no? Yo creo que acá está una de las cosas fundamentales de esta idea política del teatro de Juan, que es siempre tratar de abrir a preguntas y tratar de abrir a cuestiones paradojales, y nunca, como decimos allá, no sé si acá se utiliza la misma expresión, que es bajar línea. Es decir, imprimirle una ideología al espectador es todo lo que Juan no quiere hacer, ¿no? Él prefiere, en lugar de que el espectador salga seguro de algo, al contrario, que salga completamente inseguro, preguntando qué es lo que vi, a dónde me lleva esto y demás, ¿no? Esto se relaciona directamente con la filosofía, como está la flecha ahí, la filosofía que, bueno, tiene su origen en Reyes Mate, pero que también tiene su ápice en Benjamin y está complementado por los textos de Kant, de Pascal, de Montaigne y demás, y que es el filtro fundamental para ver la óptica de la historia, la óptica de la literatura, el concepto de traducción, y la idea de verdad como un horizonte, la idea de, como decía Galeano, esa línea la línea de que la utopía es como la línea del horizonte, ¿de qué nos sirve la utopía? Es como la línea del horizonte, uno camina hacia ella y no llega nunca, pero sirve para eso, para caminar. Yo creo que esa es la idea de la verdad en el teatro de Juan, como algo inaccesible, pero que nos sirve para intentar llegar a eso, ¿no? Y finalmente el lenguaje. La tercera de las líneas fundamentales para mí es comprender el teatro de Juan como un teatro de la palabra. Un teatro que crea su conflicto en la palabra es el germen. Hay una cuestión autorreferencial que busca todo el tiempo, vale la redundancia, la reflexión en torno a la lengua, ¿no? El libro de la vida de Teresa de Jesús es adaptado con el título de La lengua en pedazos, ¿sí? El coloquio de los perros de Cervantes es adaptado con el título de Palabra de perro, ¿no? Entonces la cuestión de la palabra, la cuestión del lenguaje van a ser siempre como los terrenos donde se da el conflicto y el conflicto del pensamiento, ¿no? Por eso le puse ahí territorio de combate, de exploración con, de, el otro y sobre todo con uno mismo, porque ahí está el reflejo que se intenta dar al espectador. Y ahí podríamos hacer una línea que vuelva al comienzo y a la cuestión del agón político y demás, y vemos cómo en este sentido se pueden relacionar todos estos temas. Bueno, espero no haberlo abrumado con tanta perorata y abierto a preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Me llamaba la atención la referencia a Boyce, sí. Y me preguntaba si Büchner tiene más influencia, por ejemplo, con el teatro documental en Mallorca, porque es un teatro también que plantea muchas preguntas, no da ninguna respuesta, pero plantea una situación no solamente plantea muchas preguntas, sino que ya Boyce desde el comienzo nos plantea cómo armarla, ¿no? Porque nosotros sabemos que Büchner dejó capítulos, actos dispersos, y que si bien hay una forma canónica posterior de reunirla, también Juan hace cierto aporte, cambia el final, ¿sí? En el final Boyce vuelve hasta el lugar del asesinato y termina en una forma de suicidio, ¿sí? Lo cual es bastante diferente a lo que era la cuestión original. Y sí, seguramente que tiene que ver con el teatro documental, como tiene que ver el teatro histórico también, pero yo no creo que él lo haya elegido a esta adaptación por una cuestión de teatro histórico. No creo que él lo haga como una cuestión de teatro histórico, sino porque el personaje Boyce lo seduce, y sobre todo lo seduce este personaje, podemos decir, como decía antes, kafkiano, personaje que es, en términos de harto, suicidado por la sociedad. Ahí en la obra de Mallorca se ve básicamente eso, como el personaje es oprimido por el sistema social y llevado
a la muerte. Desde mi punto de vista sí tiene que ver, obviamente, pero yo no creo que él la haya elegido tanto por el hecho histórico en sí, sino por lo que le despertaba el personaje, o por lo que él mismo dice en entrevistas y demás. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna cosa, algún comentario también? ¿No? A mí me ha saltado una duda. A Mayorga le han metido, no sin cierta polémica, dentro de la generación Bradomín, de contemporáneos, ¿no? Y bueno, el rastro, felicidades antes que nada por el rastreo maravilloso, desde luego. ¿Has encontrado, porque es evidente que Mayorga influencia a muchos autores o dramaturgos actuales, hay un intercambio en cuanto al panorama actual, me refiero? Porque ahora, ha entrado ahora en esta tónica de dramaturgos a pie de escena, ¿no? Que eso quizá ha influido mucho, pero hay en la actualidad, no sé si ciñéndome a la piel de toro o abriéndome a dramaturgos latinoamericanos, no sé, hay concomitancias ¿Con dramaturgos latinoamericanos? No, actuales, me refiero a la dramaturgia actual. ¿Pero te refieres más jóvenes que él, por ejemplo? Bueno, o sea, ¿o no? Si realmente hay un intercambio actual en cuanto pues, a, no sé, la tónica del mensaje o preocupaciones comunes, bueno, sin retrotraernos como has hecho a los clásicos, ¿no? No, vos me estás diciendo el camino contrario, de Juan a otros eso lugares, leía ¿no? yo, pero parece que no es... No, me refiero, en el panorama actual de la dramaturgia hay relación, porque es evidente que Juan sí que influencia a dramaturgos actuales, jóvenes sobre todo, pero a la contra... En horizontal. Yo lo único que he leído en eso, yo me guío por lo que él ha dicho en entrevistas y demás, y él se despega bastante de esta idea de generación Bradomín, y dice, sí, compartimos ciertas formas estéticas, compartimos ciertas inquietudes políticas y demás, pero es lo único que yo le he puesto ahí algo en la introducción del trabajo cuando hablo del teatro español contemporáneo y demás, y cuando lo ubico también dentro de la generación. Está el libro este que habla de los bradominos, de la generación Bradomín, en donde se bolsa, pero también si un mismo autor trata de desligarse de una generación, yo respeto eso, digamos, trato de no encasillarlo, ¿no? Ahora lo que te puedo decir, por otra parte, en Córdoba, en Buenos Aires, Mayorga ha sido bastante montado. En Córdoba, Mayorga es muy leído, y sobre todo es muy leído y muy citada su crítica, lo cual a mí me llama muchísimo la atención, que todavía no se haya representado. Estoy yo luchando y haciendo de gestor para que se representen obras de Juan en Córdoba, y a la vez veo que todos los directores lo citan en sus textos, pero citan su teoría. Citan sobre todo este libro de Elipses que ha salido hace poco, pero bueno, a nosotros nos llegó mucho más temprano, digamos, porque tuvimos la suerte de conocerlo, Juan, en el año, debe haber sido 2005, 2006, más o menos, presentado justamente por Alfredo Balcón, que se lo recomendó a mi directora, y entonces ahí nos llega a nosotros mayores, difundimos bastante dentro de lo que es la cátedra de literatura española de la universidad. Pero lo que sí te puedo decir es que es muy citado, muy reconocido, y que influencia mucho, por lo menos desde la teoría, desde la postura. Toda esta cuestión del teatro político en Córdoba ha sido como una revelación, la idea del teatro político, y sobre todo a mí me parece en una época en la cual todo lo viejo se echa a un lado, ¿no? Hablar de teatro griego, ¿cómo vas a hablar de Aristóteles ahora? ¿Qué significa eso de hablar de teatro? Pero esa concepción del teatro que tenían los griegos, bueno, desde que Mayorga ha referido al teatro político, se ha repensado el teatro. Ha sido repensado por muchos autores en Córdoba, y eso a mí me parece genial, me parece una influencia fundamental. Porque además está hablando del principio y del fin. O sea, el teatro como arte político es el principio y el fin de la idea de hacer una obra de teatro. Entonces te redirige absolutamente todo. Eso en cuanto a lo que yo puedo ver de Latinoamérica, ¿no? Después. Yo creo que lo que planteabas
en las dos vertientes que lo hemos entendido mal al principio. No, sí, la respuesta sí, es tiene una cosa, es decir, quizás no ya, pero dentro de poco se podrá hacer una tesis al revés, claro, no de lo que él se nutre, sino cómo él nutre después, ¿no? Pero también la impresión mía, sin haberlo estudiado, digamos, a fondo, es esa, que él es un dramaturgo demasiado peculiar, por así decir, que aunque no quiere decir que se aísle, que no se aísla, él ha formado parte, no sé si forma parte todavía del Teatro del Astillero, o sea, ha participado y tendrá algo en común con sus maestros, los discípulos de Sánchez, los de Marco Antonio de la Parra, todos esos forman una especie de... y hay cosas que son comunes a ellos, pero me da la sensación de que lo peculiar de él, en todo, yo diría que hasta en su... no ya en la formación, que es rara en otros colegas, digamos, dramaturgos y tal, le ha hecho, y no desde luego ningún tipo de arrogancia por su parte y tal, que no tiene, creo yo, a no ser que engañe mucho, tendrá orgullo, sin duda, porque es lúcido y sabe, pero no es arrogante, no es que se quiera separar y tal, pero yo creo que su figura, incluso yo creo su contextura mental o hasta psicológica, le hace difícilmente, digamos, formar parte de un grupo, aunque conexiones claro que se podrían ver, ¿no? Sería un trabajo más largo. Pero quizás lo interesante de tu pregunta es llegar a la conclusión de eso, de que sin que sea raro, ni sea ningún autor de estos que quiere patar, postdramático, no se hace sangre, no hace nada, escribe obras de teatro y últimamente las dirige, que tienen personajes, que, en fin, a pesar de eso yo creo que es difícilmente, o sea, que es una figura un poco difícilmente agrupable, digamos, de manera consecuente en una generación, en un grupo, etcétera, ¿no? Aunque se haya llevado bien y tenga muy buena relación con sus coetáneos y participe de muchas cosas, ¿no? Digo, si he entendido bien, primero lo que tú preguntabas, y segundo lo que hemos entendido nosotros, que es muy interesante también, ¿no? O sea, aquí tenemos a varios que están ahora en un máster de creación teatral en la Universidad Carlos III, dos alumnas de ese máster que están, digamos, oficialmente recibiendo, o sea, los primeros que tenían que entrar ahí son todos ellos, que además la mayoría salen con una obra que tiene vida teatral justamente a continuación, ¿no? Y están teniendo un contacto directo un poco más intenso que los habituales de los talleres que da un dramaturgo y tal y cual, que están más localizados en el tiempo y tal, o sea que también para señalar eso, ¿no? Tanto Martina como Ana Lucía en esa tesis futura aparecerán formando parte yo creo que del temario. Hoy ya se podría hacer una tesis muy interesante con el camino inverso, es decir, la recepción de Mayorga en el mundo. Sus obras se representan en Japón, en Corea, en China y también en Argentina, en toda Europa. Pues ánimo, ahora cuando vuelvan a Córdoba, ya no es una tesis, esperemos que en Córdoba, o una segunda tesis, o un libro sencillamente, pues. Y no creo ser demasiado. Juan, a propósito de China, me llama mucho la atención esa anécdota que has contado, que yo no conocía. ¿Y qué pasó? Es decir, Mayorga, esa es la representación de Fuenteovejuna, la traducción era errónea, pero el concepto... Él entendió. Él entendió. Apenas empezó, dice en el texto, dice, apenas comenzó la obra me di cuenta de que era una representación con toda la forma de teatro casi alegórico que se hace allí de Fuenteovejuna. Y bueno, eso le sirve a él justamente para la reflexión que les decía antes, que el teatro no tiene... la palabra del teatro siempre es en este lugar y en presente, es decir, no hace falta modificar, si se quiere modificar, pero el teatro siempre habla en presente, es decir, Lope puede estar en China y en el año 2000, que fue el año en el que le vio Juan, y puede seguir hablando. Él hace toda una comparación porque dice que en China la interpretación que se hacía tenía que ver con la revolución comunista, ¿no? Se hacía toda una interpretación desde ese lugar. Pero bueno, la reflexión de Juan tenía que ver justamente con eso, como una obra sin modificarle nada, puesta en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio, está hablando, aunque no se le modifique nada, sobre ese tiempo, ese lugar y ese espacio en donde se la pone, ¿no? O sea, si yo pongo Fuenteovejuna en China, va a hablar de la revolución comunista, en la época de la revolución comunista. Si le llevo a Argentina,
seguramente que va a hablar de los abusos de poder de los poderosos, ¿no? Es decir, el público también va a resaltar los temas que le son propios. Y yo creo que ahí también está el trabajo del adaptador, el trabajo del director que adapta. Cómo saber cuáles son los temas de mayor emergencia, si se quiere, y saber resaltar esos temas en la adaptación. El otro día le contaba hoy a José Luis que, hablando justamente de Fuente Ovejuna, tuve una discusión con un director de Córdoba, porque él decía, habían hecho una obra sobre el peronismo y decía, esto nos llega, seguramente que esto a nosotros nos llega mucho más porque habla de un periodo histórico cercano en la Argentina, seguramente que esto nos llega mucho más que Fuente Ovejuna. Y yo le dije, ¿por qué? Si Fuente Ovejuna, o sea, en determinado momento histórico de Argentina, Fuente Ovejuna puede decir más sobre ese presente y ese lugar que una obra sobre el peronismo, ¿no? Porque justamente por esta cuestión, el teatro siempre está hablando en presente. No sé si responder la pregunta, quizás tu duda era a qué habían interpretado y eso era lo del comunismo. Bueno, yo soy de antropología, entonces a mí me interesan los temas universales. Entonces, claro. En el caso de Fuente Ovejuna, aunque está ambientada en la España del 17, pero apela por el problema del poder, ¿no? El problema de la democracia incluso. Y tengo entendido que la Unión Soviética, en tiempos de la Unión Soviética, se representaba igual como un trasunto de la caída del zar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues decir, claro, hay adaptaciones locales y temporales, pero el mensaje de fondo pues es universal, ¿no? Y en ese sentido, pues me alegra que a pesar de que los términos sean mal traducidos, pero la fuerza de lo que de Vega está metida, ¿no? Que es ¿Eso lo cuenta él en algún texto, ¿no? Para remitir a Pacien. ¿Está en Elipses o en otro? No sé si está en Elipses. Está en el Ah, ¿está? Conversación con un actor chino. Sí, conversación con un Darte actor la chino. bibliografía, pues Porque hay uno que se Hay dos llama o tres. China, año Sí, 2000. es que hay un par de versiones diferentes. Y tú además que has tenido relación con él, si se lo pides, Sí, él tiene seguro. todos sus textos disponibles siempre. Si le dices, Juan, he estado en el eso y me ha interesado, ¿me puedes mandar el texto? Digo, para... Claro, es que te lo manda en teoría China, la tradición cultural hispanohablante de España y América junto con China, en teoría es muy diferente y son mundos aparte, mundos lejanos. Y en el fondo, pues eso, Lope de Vega puede ser tan actual hoy que lo fue. No. Pues a mí No solamente actuar en el tiempo, sino en el espacio también, porque es un espacio completamente diferente. A mí me ha creado mucha curiosidad, sobre todo la otra parte, o sea, la parte del actor chino explicando eso y él como no siendo capaz Claro. de asimilar eso, que es otra cosa, que es una cosa sabida, ¿no? Que es una cosa tradicional, que ahí tiene un valor, digamos, el que tú repitas de generación en generación. Y claro, para nosotros es muy difícilmente comprensible eso. Digo, si habla de eso, tengo mucha curiosidad y yo soy el otro que voy a ir derecho ahí. Y además habla del mismo tema, ¿no? De cómo una representación, por más que sea igual, con el mismo actor, si quieren pongamos el mismo público también, pero ya en 2 días diferentes ya es una representación completamente diferente. Ya puede decir una cosa incluso hasta completamente opuesta. ¿No? Eso es lo maravilloso del teatro. ¿Tienen más inquietudes? Abel es un dramaturgo cubano que viene a España, o sea, cubano español podríamos decir, y que está editando ahora mismo, ya ha salido el primer tomo, nada menos que por primera vez que yo sepa, el teatro completo. Aquí hay una edición, una selección muy importante en que está casi todo, digamos, pero solamente en Cuba se está ya editando, digo, también para caer un poco en la cuenta del momento, del reconocimiento que ya tiene Mayorga, ¿no? Que tiene sentido publicar su teatro completo, ¿no? Ya ha salido el primer tomo y seguir adelante, y él está haciendo, es un magnífico dramaturgo, pero es un editor también como la copa de un pino, o sea que será una edición digna. Yo tengo el primer tomo y cuando salgan los sucesivos será una fuente para estudiar a Mayorga, yo creo que es fundamental. Lo digo para animarlos y agradecerte, que me ha gustado mucho, conozco bastante bien desde hace años el teatro de Juan, y este año además en La Habana estrenamos por primera vez a Juan, también estrenamos Cartas Amor Stalin, que era un texto que llevamos años tratando de producir en Cuba por las implicaciones particulares que tiene con Sí, nuestro... me interesaría mucho ver, sobre todo, más que la obra, ver el contexto. Pues llevamos a Juan, lo llevamos allí y él tenía muchas ganas de ver cómo era la recepción y bueno, estuvo en el estreno y fue, por lo que decías de que el teatro siempre, lo que sea, está hablando en presente, pues
Yo creo que Stalin a nosotros nos habla de un presente muy particular. Sí, a ustedes. Parecía que estábamos hablando, ¿sabes? Siempre es en presente, pero hay veces que es más en presente todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces era muy particular y se cumplía mucho eso que has dicho, ¿no? Ese sentido de, aunque se base en un elemento histórico, dos elementos de... pues siempre va a tener como un trasfondo ahí con un sustrato, una densidad en su teatro, que tiene, creo que es ejemplar en ese sentido, ¿no? También. El sentido del ejemplo de cómo ubica es particular y a la vez es universal, general, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace, creo que es como la actuación, tiene que ser particular para que sea grande y nos llegue siempre, ¿no? Su teatro tiene ese detalle, siempre hay algo que lo particulariza, que lo hace específico, lo que José Luis decía también, que lo hace peculiar. Exactamente. Y de esa peculiaridad él siempre va a una búsqueda universal, ¿no? Cuando habla del teatro histórico dice que el teatro histórico debe superar la dicotomía de lo particular y lo universal planteada por Aristóteles en la poética, el trabajo del historiador y el trabajo del poeta. Uno se dedica a lo particular y otro se dedica a lo universal, y dice, bueno, el teatro histórico tiene que hablar de un hecho particular, pero apuntando a lo universal, ¿no? Es decir, tiene que superar esa dicotomía con una reunión de las dos cosas. Un hecho particular que pueda referir a lo universal para que tenga cabida en cualquier tiempo o espacio, ¿no? Lo que dijo Abel me recordó que Juan me contó, muy impresionado, una puesta en escena hace algunos años, no sé si Martina tiene conciencia de ello, Martina porque es romana, una puesta búlgara, es verdad, perdona, entonces nada, no vale la referencia, digo, pero que igual que seguro que la de La Habana fue impresionante, es decir, como no podía despertar reacciones acá, que sí también funciona, yo he visto una o dos puestas acá que funcionan muy bien, es verdad, me he ido, digamos, me he bajado en el mapa, creo, pero digo que me contó como impresionadísimo, entonces una puesta de Cartes de Morastave en Rumanía, que dice que él se quedó sobrecogido por el sobrecogimiento que producía en el público rumano, que no haría tanto tiempo que había salido de esa situación, cuando Stalin entraba por una ventana, dice él, dice que la gente se quedaba literalmente aterrorizada, es decir, porque si estaba caracterizado, digamos, adecuadamente, yo creo que creaba esa sensación de perder la incredulidad del teatro, de saber que todo es mentira, esa presencia, ¿no? Y digo que eso ilustra muy bien esta idea de que decimos de que las obras no solamente siempre están en presente, sino que en el lugar que está dicen, según el lugar que estén, dicen más unas cosas que otras, ¿no? Aunque tengan una especie de unidad. Bien, me acordé de eso y me confundí solamente en la mención a Martín. ¿Más cosas o no? Yo creo que tenemos como máximo, si hay, si no está bien, unos minutos hasta 6 menos cuarto, pero también, si estamos satisfechos, lo podemos dejar aquí. Digo eso más bien para atizar que si alguien se ha quedado con ganas de decir algo, que eso que dicen, que yo creo que no lo dicen en los casamientos, que hable ahora. Pero vamos, que tradicional, no sé dónde se en las películas. Yo creo que por las dudas ya no le dicen nada en el casamiento. Por las dudas que alguien hable.